Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la persona responsable por este programa. Que lo que lo empezamos, me dice la mano derecha mía aquí, Tony Leal, dice que empezamos hace 6 años. Este programa está siguiendo ciertos patrones de conducta de la clase de historia de Cuba que yo he estado dando en Miami por los últimos 60 años. Yo soy Tutankamen, ¿quién está hablando? Tutankamen. Y cuando yo empecé los cursos de historia de Cuba, los empecé, yo vine a trabajar aquí a Miami-Dade en el año 69, creo, 68, no me acuerdo. Y en cuanto yo llegué, muchos estudiantes cubanos iban a mis clases. Bueno, yo daba clases de historia del mundo y después de antropología, pero muchos venían a mi oficina y en realidad estaban buscando algo más que mis conocimientos, sino que era una cubana que ellos me veían como exitosa porque estaba enseñando aquí, tenía buena reputación como profesora. Bueno, la cuestión que en menos de 2 años me convencieron, y yo no soy difícil de convencer, de que hacía falta un curso de historia de Cuba. Estos son muchachos que estaban teniendo unos conflictos serios con los padres en muchos casos, porque los padres no querían que ellos perdieran su cubanidad. Al mismo tiempo tenían una manera diferente de ver cómo se deben criar los hijos. Es una época muy tumultuosa, hace unos años, esa década de los 60, aquí hubieron el Civil Rights Movement, la revolución de la droga, la del sexo, bueno, cosas que en cierta forma ponían en peligro la manera de ver el mundo estilo Cuba, donde lo más importante era y sigue siendo hasta ahora la familia. Bueno, conclusión que yo traté de propugnar el dar el curso de historia de Cuba para hacer mi trabajito, no te creas. Pero bueno, por fin el college lo aprobó y aquellas clases se llenaban. Y me doy cuenta de que eso era una parte muy importante de su autoestima. Porque yo, en realidad, a propósito, traté de ensalzar los muchos logros de la cultura cubana. Francamente, no me costó mucho trabajo, porque no es por nada, pero la cultura cubana, en menos de 100 y pico de años de existencia, porque Cuba hasta el siglo XIX prácticamente como una entidad cultural no es nada. Pero hoy ese siglo XIX en Cuba fue muy creativo. Y el siglo XX sal corriendo. Y la República de Cuba, señores, yo me siento tan orgullosa de haberme criado en la República de Cuba, con los miles de defectos que tuvo, inmadurez, porque no duró prácticamente 51 años. Pudo contemplar una contribución enorme de Cuba a la música popular del mundo. Nosotros hemos sido un pueblo que damos mucha felicidad. La conga, la rumba, el cha-cha-cha, pero por favor, acabamos con la música. Un pueblo alegre, sumamente alegre, hasta cierto punto próspero, bastante próspero. Una ciudadanía muy acostumbrada al cambio, que les gustaba el cambio. Conclusión que la República de Cuba, en mi opinión, es uno de los periodos más creativos en Hispanoamérica. Nos destacamos en la televisión, nos destacamos en las telenovelas, etcétera, etcétera. La radio, muy importante, la radio en Cuba, en la radio, muy importante. En la radio. Entonces, pero nunca hemos hablado y para eso traigo a una persona de otra generación, adrede, ¿verdad? Porque se trata de que yo pienso que nosotros nos hemos dado bastante crédito a las personas que más como clase contribuyeron a la prosperidad de Cuba, y esos son los maestros. No le hemos hecho una estatua a ningún maestro. Estoy cansada de gente
de otro estilo, quiero decir. Y soy una persona que celebro mucho la gran contribución de los músicos cubanos. Pero los maestros prepararon un grupo de personas de tal manera que en una generación se convirtieron en clase media y clase media alta. Votaron por congresistas y prácticamente tienen bastante poderío en el sur de la Florida. Eso es... No, es grande, la contribución ha sido muy grande, pero yo no me acuerdo de ningún lugar donde hayan hecho alguna estatua a un maestro. Eso es. No. En ningún lugar del mundo, no solo en Cuba. Bueno, pues yo te voy a dar a ti, ese es el cometido por lo que tú estás invitada aquí. Bueno, perfecto, ¿cómo no? Perfecto. Ya es justo. Es justo, es más que justo, son las personas que están creando a nuestra juventud. Y ahora me recordó a mi cuñado que mami le decía, los niños son la esperanza del mundo. Y él se viraba y le decía, por eso estoy tan preocupado. Bueno, pues yo también estoy con tu... Bueno, la cuestión es que aquí les he invitado a nada más y a nada menos que a esta amiga mía que se llama Alejandra Cosillo. No sé cómo describir a Alejandra porque cada día descubro una arista diferente de su personalidad. Es una loca suelta, como diría mi mamá, pero mamá también decía que yo era otra loca suelta. Pero bueno, anyway. Por eso es que congeniamos también. Sí. Y yo no la quiero convencer a ella, que no me va a costar mucho trabajo para hacerlo, a ella y a Tony, el productor, de que pase lo que pase, hay que seguir con este tipo de programas sobre la historia cultural de Cuba, porque tenemos que reescribirla. Les voy a explicar por qué. Tenemos que escoger entre educar a nuestros hijos, enseñándoles a emular, admirar y emular. Así me criaron a mí. Hablando de héroes, eso es algo que le damos hasta de la cultura griega, ¿verdad? En la cuestión de lo ideal. Y uno imitar a lo ideal. Y ahora, por los últimos 40 años, lo que hay en Europa, o sea, es incitar a la gente a la envidia y al resentimiento, y eso es lo que hay en Cuba. Enseñan a la gente a envidiar, a echarle la culpa a los capitalistas o lo que sea, en vez de emular. Yo creo que eso es un proceso político que hay dentro de lo que es el marco del comunismo. Y de lo que es el marco y son personas que es el modelo que le enseñaron. Desafortunadamente es lo que han tenido a seguir. Sin embargo, están llegando acá y están haciendo sus grandes contribuciones. Vimos el éxodo del Mariel, que todo el mundo estuvo tan preocupado con el éxodo del Mariel, y resultó que ser uno de los grupos que han contribuido tremendamente, tanto en literatura como en arte, como en ciencias, en todos los aspectos, ¿no? Han sido una gran contribución para el pueblo nuestro acá. Es darles la oportunidad también. Bueno, no estoy de acuerdo contigo en eso, pero en el sentido de darle la oportunidad, porque, óyeme, si algo ha hecho el exilio cubano que está ahora despidiéndose, es luchar por que le den a los cubanos privilegios. Y los cubanos que han venido de la isla, después de los primeros 10 años, han disfrutado de bastante privilegios que se los consiguieron los exiliados. Eso no fue... No, definitivamente, claro que sí. Vaya, cuando el Mariel, a mí no se me olvida jamás, porque nosotros estuvimos a punto de hacer una huelga general en este país. Acuérdate que con eso se amenazó a Carter, que íbamos a paralizar esto. Por 2 o 3 días estábamos afuera dando gritos. Bueno, hasta mi hijo, mi hijo tercero Ricky, que nunca se ha destacado por su cubanía, se me desapareció. Por 3 días se aparece en mi casa, todo mojado, con la camisa rota, que me grita de la puerta, ¡viva Cuba Libre! Yo me quedé privado. Estoy bromeando. Pero bueno, lo que quisiera quizás expresar es que hace falta una especie de historia, unos ensayos sobre historia cultural de Cuba que comprenda los grandes logros de
de Cuba en el siglo XIX, que no fue, pues, le llaman burguesía o lo que sea, pero que era una especie de aristocracia criolla que produce una mujer como la Avellaneda, tremenda poetesa, Tremenda ¿verdad? poetisa. Produce un hombre como Martí, tremendo poeta, ensayista, ideólogo, y que para hacer un coro de, ¿cómo se llama? De un consenso. Y que eso es lo que yo quisiera dejar detrás, de que cursos como este sigan fomentando eso, para que haya más homogeneidad o unidad de No, pensamiento. y la importancia de sentirse uno orgulloso del pueblo de uno, la identidad es tan importante, ¿no? El sentido de las raíces de cada país del que pertenezcas. Tenemos la suerte de ser cubanas y sentirnos orgullosos de serlo. Y la realidad es que tenemos una historia muy linda, con todos los problemas que han pasado, pero cuando hablas del siglo XIX, todas las aportaciones que tuvimos, fuimos como una pequeña Europa, porque fue un país donde realmente vino todo ese movimiento español hacia Cuba que contribuyó a crear una diferente forma de ver las cosas. Inclusive, el otro día estaba escuchando un programa de radio sobre un arquitecto, que él estaba haciendo una evaluación, había regresado a Cuba, y estaba haciendo una evaluación de lo que era la arquitectura en Cuba, en La Habana, en este caso estábamos hablando de La Habana, y la aportación francesa tan grande que teníamos dentro de todo lo que era la estructura, la planificación que se había hecho inclusive en el Vedado. Él estaba hablando que era una planificación que ahora estaba conformando lo que se estaba planeando para el siglo XXI en Miami, en la ciudad de Miami, que me pareció algo impresionante porque uno no tiene, o sea, es una forma de mirar un ángulo diferente al que uno mira, ¿no? Pero interesante las aportaciones que hemos tenido, que hemos incorporado de Europa para hacer este pequeño país que se convirtió en un París de este continente. Bueno, para empezar, un hecho geográfico tiene un impacto sobre Cuba sumamente positivo. De todos los países hispanoamericanos, Cuba es el más español, pro español. Claro, fuimos la última colonia, claro. Fuimos la última colonia. Y no debíamos decir español, sino de todas las provincias de España, porque España no tiene una cultura uniforme. Primero llegaron muchos extremeños, isleños, andaluces, y luego llegaron asturianos, gallegos, catalanes, etc. Y lo que a mí me llama la atención de la cultura cubana es la capacidad de absorber y de emular, ¿okay? De coger trends culturales de otras culturas, absorberlas y reinterpretarlas, haciéndolas consonantes con el resto de la cultura cubana. Eso le llamó Ortiz el proceso de transculturación, tan rápido. Interesante. Con la misma gente, los haitianos, los jamaicanos que entraron, los franceses que vinieron de New Orleans, que hubo una gran cantidad que vinieron, creo que fue en el área de Cienfuegos, Sí. ¿no? Que vieron mucho, hubo muchos franceses, y todo eso aportó muchísimo. Óyeme, te estás olvidando de nosotros los orientales, cuidado. Bueno, pero en Oriente era Haití y Jamaica, que tuvieron y también en Isla de Pinos, que también vinieron muchos de Gran Caimán, de Jamaica, de Haití. Oye, mi tatarabuela era de Haití, una francesa de Haití. Y a Baracoa y a Guantánamo le llegaron y a Santiago de Cuba una infusión de franceses increíble que dejaron su huella. Bueno, Cañé, el famoso Cañé que compuso la fruta, ese era un apellido francés, Cañé. Félix Becagné. Sí,
Había en Baracoa una academia de Madame Cañé. Yo debe haber sido parienta de él. Esa gente originalmente se asentaron en Baracoa. Oye, tienes que coger un cursito de historia oriental. Es que De historia oriental. de Baracoa. Sí, de Baracoa. No, es que uno tiene que aprender tanto. Cuando uno se pone a leer y aprender, y entonces empiezas a ver todo el tejido cultural que se va concatenando así a través de los pueblos, de los países, de la exportación de la música, de la literatura, de las artes en diferentes manifestaciones, ¿no? Y la riqueza cultural que podemos exportar y la que importamos, que como que lo mismo que tú estabas diciendo, que uno tiene la capacidad de integrarla al mundo de uno y de ahí salir con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con un desarrollo intelectual y cultural que ha sido muy importante, de lo que Cuba ha aportado. Es que el eclecticismo y el sincretismo en Cuba es sumamente fuerte. Y eso se debe, yo creo, que el cubano demostró o desarrolló una gran capacidad de curiosidad. Y la curiosidad nos lleva a expresiones tales como lo último. Yo me acuerdo que había una canción, lo último lo traigo yo. ¿Te acuerdas? Los cubanos quieren estar en lo último, sea lo que sea, y copiarlo y reinterpretarlo. Bueno, mira aquí nosotros en la Florida del Sur, ahora con nuestra convivencia con los nicaragüenses trajeron un dulce exquisito, las 3 leches. Los cubanos cosen pan, ahora quieren 4 leches. No. Y si le dan un chance, vamos a 5. No, ahorita tú esperas. Pero tiene que ver con eso de emular, no envidiar, ni put down. Bueno, esa es Hemos abrazado otras culturas. Y yo creo que esa es una forma de integrarse uno a ellas y de que ellas se vuelvan parte Bueno, el integral. sincretismo cultural durante los primeros siglos de nuestra época, de la era cristiana, fue muy fuerte. Y lo estimularon mucho los gobiernos, los gobernantes, ¿cómo se llama? Romanos, el sincretismo. El latín se convirtió en un idioma universal y se mezcló con todos los idiomas locales, dando lugar a nuevas lenguas, ¿no? Uh-huh. Pero el sincretismo trae una amalgama que es muy importante y nosotros somos herederos de eso. Nosotros somos descendientes de españoles que España fue la provincia más importante de Roma, de eso no hay duda. Uh-huh. Y la que más asimiló la cultura romana. Y España le dio a Roma nada más y nada menos que el mejor emperador que tuvo Roma, Trajano, que era español. O sea que eso viene, ya eso medio venía preparado. Pero me gustaría que se desarrollaran, es más, me encantaría que ese curso de Historia Cultural de Cuba se pudiera dar en las escuelas públicas aquí. Eso sería maravilloso, la verdad. Para enriquecer, porque eso no compite con, quiero decir, el amor a la cultura cubana no compite con mi amor por este país, al que le estoy cada día más agradecido. Lo que hace que uno tenga un relativismo cultural y pueda juzgar las cosas de una manera mucho más precisa, ¿verdad? Pero bueno. Hemos sido muy afortunados de tener la cultura nuestra, la cubana, y podernos integrar a este país con la cultura de ellos, que tienen muchísimo que ofrecer. Y entonces escoger de ahí lo mejor de los dos mundos. No. Ese es el regalo que hemos tenido la oportunidad de tener. No, y la facilidad en expresar nuestro disgusto de una manera bastante más aceptable. Yo me acuerdo de otra canción que estaba de moda cuando yo era chiquita, aprendí mucha historia de Cuba con las canciones de Cuba. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá. Reír,
gozar. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Estoy bromeando, pero eso fue que hubo una discusión entre el presidente de Cuba, creo, y el embajador de los Estados Unidos, y parece que el presidente de Cuba se frequeó con el embajador de Cuba, con el embajador de los Estados Unidos, y este vino a quejarse a Washington. Entonces sacaron, por eso me pica aquí y voy a arrancarme. Pero, ¿Sabe que había Ñico Saquito? Que ese fue el que lo hizo. Yo creo que sí. Porque era precisamente lo que él hacía, tomaba de los sucesos del día y creaba estos pequeños canticos y demás, y eso es lo que presentaba. Pues chica, hablemos un poquito de esa época, de esta república que ha sido tan vilipendiada por estos individuos que no tienen nada que ofrecer después de 60 años. Pero bueno, anyway. Es una lástima. Es una lástima. Y es difícil y no es pretencioso. Yo vivía en La Habana del año 50 al 55. Una época gloriosa, la verdad. Era una ciudad mágica, con todos sus defectos y sus cosas, de una atracción increíble, de un amor a la vida que yo no lo he visto en más ninguna otra nación. Es que era un pueblo muy alegre, era un pueblo que a través de su música, hablando de la música, mira lo que a través de esos años de los 40 y de los 50, las aportaciones tan grandes que hubo de música que se diseminó por todos los países. Increíble. Una Rita Montaner que llegaba a España con el manicero y arrasó. Un Pérez Prado que llega a México con el mambo en el año 49. Y eso es una cosa que es como una explosión a nivel de muchos pueblos, de muchos países, donde no era tan fácil. Uno se pone a pensar, estamos hablando hace 70 años, y estamos hablando de que no habían las capacidades de poder, o sea, todo lo que tenemos de tecnología y de avances hoy en día, que se hace tan fácil llevar las cosas globalmente. Estaba leyendo yo que en Tokio había un grupo musical de un tal Misayo o Misago, algo así, que se llamaba Tokio Havana Boys. Dios mío. Me pareció delirante, pero precioso, porque hasta dónde llegábamos con nuestra música, que podíamos exaltar tanto a los diferentes pueblos y cambiarles su rítmica, sus movimientos, porque con todo eso viene la danza. Y la danza nuestra, que tiene todo ese componente africano, que nos ayudó muchísimo en crear esa música rítmica que ha sido la que se ha diseminado tanto hasta este momento, inclusive. Ese mundo sincopado, digamos, con la música mezclada de Europa. O sea, que traíamos el refinamiento de aquella época que empieza después de ser abolida la esclavitud, como se empiezan los cabildos a integrar con su gente, a contribuir musicalmente a este cambio rítmico que fue desarrollándose en diferentes formas, ¿no? A mí me encanta la época de los 50, esa es la que tú estabas ahora marcando. Pero yendo un momentico a la época de los 40, tú tomas un Ernesto Lecuona, que en el año 42, él está nominado para un Oscar. Yo sé. De la Academia, por Siempre en tu Corazón, Always in My Heart, que le hicieron película y demás. Ese año él pierde por White Christmas, Blanca Navidad, que es una pieza emblemática hoy en día. Pero fíjate qué interesante cómo logran
meterse dentro de los diferentes pueblos, ¿no? En los Estados Unidos, conquistar hasta ese punto. Tú cogías a René Toussaint, que estaba por Las Vegas, estaba en esa área con sus grupos musicales, cómo se iban como llevando la música, las orquestaciones, las orquestas de Aragón, la de Fajardo, todas esas que fueron llevando la música a tantos pueblos diferentes, en Latinoamérica, en Europa y en los Estados Unidos, que inclusive se hizo el Palladium de Nueva York, que fue un lugar que se destacó por todo el proceso de la música latina en general. Se te ha olvidado mencionar a Desiarnaz, santiaguero. No, por ahí empezó santiaguero. René Toussaint. Mira que tengo que coger la clase cultural esta de Baracoa, ¿no? No era santiaguero. Pero bueno, como empieza René Toussaint precisamente es con el grupo de Desiarnaz. Un hombre que después es el que tiene composiciones como Anoche aprendí, La noche de anoche, canciones que en estos momentos todavía uno canta, Si me contaras, canciones que uno canta y no tienen muerte, porque siempre en cualquier lugar que haya una reunión musical está René Toussaint. Hemos estado discutiendo, mi invitada y yo, distintos aspectos de la cultura cubana, sobre todo destacando los grandes éxitos de la cultura cubana en la década de los 40 y los 50. Esas décadas que marcan hasta cierto punto el logro, la cumbre del éxito de la música popular cubana. Porque innegablemente Cuba ha sido el país del mundo que más ha producido en música popular, con éxito. Y estábamos discutiendo hasta cierto punto cuáles son las causas de ese éxito y algunas de las características de la cultura cubana. Hemos discutido, por ejemplo, el éxito de los cubanos en Nueva York, en los Estados Unidos, y hemos destacado el hecho de que no se le ha dado el crédito suficiente a los maestros. Cuba tenía un sistema educacional muy bueno, muy bueno. Yo estudié en la Universidad de La Habana, en Tallahassee, y estudié en una Universidad de Madrid. Oye, la Universidad de La Habana se las traía. Muy buenos maestros. Y en las escuelas elementales, las maestras cubanas, sobre todo, lograron imbuir a parte del pueblo en un deseo de mejorar. Y hasta cierto punto, yo creo que el sistema educacional de Cuba era bastante estructurado como para dar respuesta. Oye, yo me acuerdo que en mi época se crearon los centros de inglés, que eran específicamente para personas que no querían estudiar bachillerato, no podían estudiar bachillerato, y entonces estudiaban el inglés. En Guantánamo eso es una revolución. ¿Por qué? Porque en Guantánamo la gente aprendía a hablar inglés y después conseguía un trabajo en la base, por favor. Ah, claro. Se crearon las escuelas de comercio. Muchas alternativas que no eran precisamente el bachillerato, porque el bachillerato cubano era un bachillerato europeo y había que estudiar. Ahí sí es verdad. Pero bueno, estábamos más que nada enfocando en algo que Alejandra sabe mucho, en la música cubana. En los años 40 y 50. Y hasta cierto punto los músicos cubanos han sido los embajadores de Cuba. Sí. Han sido los embajadores de Cuba. Ella estuvo destacando el rol, por ejemplo, increíble de Pérez Prado en Nueva York. Y eso quisiera que expandieras más. Pérez Prado, inclusive en el año 49, que él emigra a México. Y ahí es donde de verdad obtiene el gran éxito, pero llega para el año 55, hasta la RCA lo reconoce con un disco de oro, inclusive. En aquella época, Mambo...
entonces yo era campeona de mambo. Vendió 4,5 millones. Y había otra pieza llamada Patricia. Que vendió 5 millones. En aquella época, que es una cosa que hay que situarse, estamos hablando de 65, 70 años atrás. Hay que situarse la importancia que tiene el poder trascender con la música, con la aportación rítmica que es distinta. Cachao tiene mucho que ver con la cuando se produce en sí, cuando se logra el mambo, ¿no? Lo que es en sí la composición. Pero el que la hace famosa es Pérez Prado. Pero hemos tenido, o sea, no solo la exportación de músicos a nivel internacional, como hemos hablado inclusive hasta el Japón en aquella época. Vamos a hablar de Cuba, en La Habana, donde habían todo tipo de cabaret, Tropicana, que marcó en el mundo, y la gente quería venir a Tropicana, Frank Sinatra, Nat King Cole, los grandes, Josephine Baker, los grandes de la época venían a Tropicana, porque como parte de su hoja de vida, de su resumen, estar en Tropicana era una cosa importantísima. Entonces todos los grandes de esa época pasaron por Tropicana. El Dilido, todo lo que era la parte de la importancia que tuvo el Lido de París en lo que es la formación de todas las coreografías y demás de Rodney en La Habana, que se hicieron importantísimas a nivel mundial también. Todavía Tropicana tiene una importancia grande, la gente lo va a buscar. Bueno, Tropicana era un sueño. Yo recuerdo fui varias veces a Tropicana, la verdad. Y era una cosa no vista. Aquel esplendor tropical y todos los árboles y todo metido dentro de ese nightclub. Tenían unos shows fantásticos. Y bueno, ahora la gente de Castro dice que eso se debía a los Gantes. Bueno, pues me van a vender a los Gantes, porque si eso es lo que está en los Gantes, yo voy a estar con los Gantes. Estoy bromeando. Es que es interesante lo que tú acabas de decir, porque en el año 55 hubo no sé si se le llamaría correctamente una ley, pero que permitió entonces los casinos y permitió un tipo de vida que atrajo a mucha gente del mundo de la mafia también, que le dio otra vida como Las Vegas. Ya Tropicana existía. Oh, sí. Ya Y los otros nightclubs también ya existían. O sea, había por ahí fueron los grandes. Y todo ese proceso, con todo, no solo Tropicana, el Montmartre, los lugares grandes, que tú me los describes y yo los quiero ver, porque yo no los vi. No, pues. Yo no los vi porque era pequeña. Es una experiencia en aquella que como a mí no me gusta exagerar, es que te tragaba los sentidos, de verdad que era única. Yo no se me olvidaba nada más. Estaba de moda una canción, sun, 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 ba, ba, y la verdad que se pasaba en Tropicana como en ningún lugar del mundo. Yo me tuve hasta que comprar un traje de tul azul marino, que era mi uniforme para ir a Tropicana. Y un día llego a la casa de mi tía, que era donde nosotros vivíamos, y mi hermana María Elena, la habían invitado a Tropicana y se había cogido el traje, casi la mato. Pero bueno, era una experiencia única. Me imagino, pero entonces hablaba de todos los pequeños lugares, como el Gato Tuerto, el Cash Bar, Johnny el Dream, que era donde íbamos los Johnny jóvenes. 21, Johnny 23, o sea, es que había una serie de lugares donde la música, el romanticismo, porque eso trajo también mucho todo lo que es la época del feeling. Trajo un contenido
romántico, sensual, pero con una sutileza, una forma sublime de ser sensual. Y la aparición de muchos metales, que la música anterior de los 30, de los 20, no había tantos instrumentos de metal que se usaran. Eso fue influencia norteamericana y Pérez Prado tuvo mucho que ver con eso. Bueno, y obviamente toda la parte que se incluyó, la parte de percusión y demás, que trajeron toda lo que es la parte sincopada de los africanos, el contenido musical rítmico ganó muchísimo en su propio tejido, ¿no? Muy lindo. Esa fue una época que a mí me encanta porque aunque no era la época mía, pero era una época que su música siempre me ha... Pues te la perdiste. Y la música, o sea, una Elena Burke, que todavía aquí hoy día tenemos a Malena y a Lena, la hija y la nieta respectivamente, que todavía nos están regalando su interpretación, su música, su voz tan bella que tienen. Y esa Elena Burke fue maravillosa, Berta Dupuy, Doris de la Torre. Yo me sé todas esas canciones. Bueno, yo me acuerdo de que yo estudié en la universidad de 50 al 55 y estaba cogiendo, bueno, inglés, casi toda la gente de la clase media en Cuba hablaba inglés, algo de inglés. Pero la Alianza Francesa también era importante en la vida mía y en la vida de muchos. Había muchos cubanos cogiendo francés. Cuando vino Josephine Baquer, aquello fue apoteósico. Después vinieron los Folies Bergère y nos dieron a los estudiantes de la Alianza Francesa la oportunidad de servirles de guía. Imagínate tú. ¡Ay, qué divertido! La mejor época de mi vida. La verdad que después de eso, cualquier cosa. Y después apareció Tina de Mola y este otro que cantaba Lluvia, italiano. Pues aprender italiano, por eso te digo, el cubano tenía una esencia muy curiosa. Oye, ¿cuánta gente se mete a estudiar francés nada más que va a poder cantar La Vie en Rose? Sí, pero Maurice Chevalier estaba en Cuba. Mi padre tuvo Radio Cadena Habana antes de él morir, ¿no? Y Radio Cadena Habana, él le encantaba la música. Era político por una parte, pero la otra parte era como una dicotomía. Algo como yo, que me encanta esta parte de acá y la otra parte la tengo profesionalmente en negocio y demás. Y papi tenía la parte de política, entonces la otra parte musical, y a través de Radio Cadena Habana, él radiaba todos estos personajes que pasaron bueno, fueron originarios de Cuba, pasaron por el mundo entero. Muchos de ellos tenían su plataforma en Radio Cadena Habana, porque papi les hizo un pequeño auditorio. Y entonces ahí ellos se presentaban, se daban a conocer y después los radiaba. Mi padre fue el que trajo a los chavales de España a Cuba. Tuve oportunidad de conocerlos a ellos y ellos me hablaron muchísimo de mi padre, pues yo lo perdí cuando era muy pequeña. Me hablaron mucho de él. O sea, él iba y traía de Europa también integrando a lo que era todo el proceso musical de la emisora para darle otro sentido musicalmente de otros países y otras aportaciones que, como tú decías, después se integraban. Pero es interesante porque cómo todos estos pueblos vinieron a La Habana y presentarse, estaban, ¿cómo se llama este muchacho que se hicieron? Catrina, ¿cómo se llamaba aquella Sí. de Cachito? Sapes y come dolce, amarte, amor. Esa era Caterina Rainieri. La Rainieri. La italiana. La Rainieri, Ahí cogí yo un curso de italiano también. Ay, Pero no. es que tú hablando de las escuelas en Cuba, Sí. muchas escuelas eran que tenían, a la cual yo fui, el Medici en este caso, el Roston, diferentes escuelas, las dominicas americanas, que tenían sesiones en español, media sesión en español, media sesión en inglés. Oye, yo no te voy a dejar a ti hacer la propaganda de las escuelas de La Habana,
Y no hablarte de la escuela que fui yo, porque tampoco así. Ah, bueno, pero es que tú me estabas hablando que yo bueno, tenía no, que pero no, tomar pero es un que tú te curso coges. especial de Oriente. Yo te voy a decir de La Habana, que yo Bueno, conozco. pues yo cogí bastante. Pues yo fui a un colegio magnífico, que era una misión protestante en Guantánamo, que se llamaba Sarah Ashers. Y la directora del colegio me cogió mucho afecto, la misionera americana. Bueno, por fin, ahora ella es episcopal, yo me he hecho episcopal, pero esa es otra historia. Y me acuerdo que una vez yo le dije, pero Miss Clancy, ¿para qué usted ha venido aquí con esta nueva religión? Ya bastantes divisiones hay entre los cubanos. Y me dijo, hay que enseñarles tolerancia. Nunca lo he olvidado. Y la aprendiste. Bueno, yo he sobrevivido a la intolerancia. Lo que aprendí fue a tener mi copeta preparada me para encanta. cualquiera que apareciera un Me tiro. encanta. Te encanta, tú no sabes lo que... Óyeme, nosotros pertenecemos a una generación de cubanas que abrimos camino, ¿sabes? Sí, señor. Abrimos camino. Yo tengo la fortuna de que mi mamá se había educado en Nueva York, era profesora de inglés y tenía una visión bastante amplia de los roles sexuales. Mi papá era feminista. Papá, Muy vanguardista entonces, ¿no? De esa época. la mejor amiga de mi padre era una mujer, Jacinta Castro, muy buena poetisa. Nacida en Baracoa y después se fue para Guantánamo. Fue profesora mía, tremenda profesora, la mejor. Y la gente decía a mi mamá, Elena, ¿a ti no te molesta que Juan siempre esté hablando con Jacinta? Y dice, no, porque son amigos. O sea, yo vengo de otro... no vengo de los puros en la boca, no. Es más, creo que el machismo ha tenido mucho que ver con la desgracia de Cuba. Y ahora está todavía más pronunciado, porque es una cultura de abusadores. No vamos a meternos en eso, porque va a ver también. Es difícil meterse en eso, pero... El machismo es abusivo. Y en Cuba, desgraciadamente, hemos tenido mucha suerte, pero sí había machismo. Es que el mundo ha sido de los hombres. Nosotros hemos podido incursionar en este mundo. Sí. Bueno, hace unos yo años le doy para las acá. gracias a las americanas y a las británicas que han creado un espacio para mí. ¿Oíste? Yo creo que sí, que ha sido importante y yo creo que nosotros nos hemos creado el espacio. Porque yo recuerdo épocas, yo muy jovencita trabajando. Y ahora nos vamos y dejamos Ahora la nos música. vamos a ir. La música cubana. La música cubana. Empezamos. Es que tenemos tanto de qué hablar. No, pero el Y feminismo como esto para es un conversatorio, esto simplemente Sí. es un ratico, no, el feminismo es importantísimo. es muy importante. Yo tengo 2 nietas, me pongo a pensar que siempre que tengo el deber de defender al feminismo, diga quien diga lo que diga, porque por fin es que ellas van a pagarle menos de lo que ellas debieran de ganar, porque me pasó aquí mismo, en este mismo colegio, aquí mismo, que me contrataron el mismo día, yo con 2 doctorados, que un hombre con un máster en psicología, y a él le pagaban más que a mí. Lo más triste, la que lo contrató era una mujer. Y cuando yo la enfrento a ella al año siguiente, digo, pero me dijo, bueno, pero es que él es el jefe de cabeza, de familia. Digo, yo estoy divorciada con 4 hijos, mamá y papá. Se abochornó, cambió. Ese fue cambiando la perspectiva de cómo Pero la yo gente sí creo que miraba ha eso. tenido mucho que ver. Y eso no me doy cuenta estudiando la historia de Cuba, que es una historia de hombres. Ahora acaba de sacar un libro magnífico esta muchacha sobre la mujer en la guerra de independencia, que pelearon con machete y cuchillo y de todo, y cuando vino la República de Cuba les negaron a ser las veteranos. Le quitaron. Ay, yo no sabía eso. Muy interesante, léetelo. Muy buen libro. ¿De quién es ese libro? Bueno, chica, ya yo estoy... Bueno, chica, está bien. Bastante Perdonada. Bastante que me acuerdo del libro. Es una señora... Tiene una recopilación de datos magnífica. Y, bueno, la abanderada de Máximo Gómez era una mujer. Señala unas cosas que ya yo me había dado cuenta. Casi todos los clubes que le daban dinero a Martí eran de mujeres.
Ah, eso sí, Ajá. eso sí lo sabía. Para eso sí. Y entregaban sus prendas y entregaban Sí, todo para la libertad. Sí. pero Bueno, mira las contribuciones que estamos haciendo hoy en día, que yo creo que sí, cuando sí. nos han dado la oportunidad. Pero yo creo firmemente que Cuba necesita una mujer presidente. Ya se tira una piedra Ya, para que, bueno, ahora para que, ya estamos. para que Tony Leal, le podemos poner el título hoy a esta conferencia. Cuba necesita una mujer presidente. Somos más cautelosas, tenemos menos ego. Vaya, yo no tengo que invitar a mis amistades, a mis amigas, amigotas, y tener en la casa un problema de budget. No tengo necesidad de eso. Muchísimo más cuidadosa con el dinero en general. Y Usualmente más organizadas. Y yo creo que quizás por la misma situación de que se hizo tan difícil, porque a mí se me hizo difícil también, poder progresar a donde uno quería llegar, donde uno se podía visualizar. Tenía que pagar un precio alto, en el sentido que tenías que estudiar más, tenías que trabajar más horas, tenías que cumplir con mucho más para que te dieran la misma oportunidad. así. Pero eso fue lo que nos hizo a nosotros más fuertes también. Yo creo que las películas norteamericanas, por lo menos en mí, tuvieron mucho impacto. El hecho, yo nací a fines del año 33, casi en el 34, y viví 2 años en Santiago de Cuba, que fue el lugar donde yo nací, cuando tenía 10 y 11 años. Y habían 2 teatros que, que de los que yo tengo memoria, el Teatro Cuba, que era el teatro moderno, donde iba la gente de mejor posición, y ahí ponían películas americanas. Me acuerdo que había una muchacha joven que se llamaba Diane Durbin, que cantaba y le gustaba chiflar, silbar. A mí me encanta silbar, pero en Cuba silbar es de macho. Entonces te lo decían con una cosa que era, vaya, para horrorizarte. Y hasta que llega Diane Durbin en su bicicleta, fue. Digo, ¿y esto qué? Entonces, había otro teatro que se llama Oriente, que ponían películas mexicanas. La película mexicana era una llantina detrás de la otra. Las mujeres, las pobres tenían una relación sexual un día en su vida y salían en Estados Unidos, pero necesitan un babalao pero fuerte. Vaya, estoy bromeando. Y siempre tenían una mamá llorona que se llamaba Sara no sé qué cosa. Y era llorar. Una tragedia griega. Entonces, cuando yo veía esta Marga López y la otra, ¿verdad? Y después de la semana siguiente iba al Teatro Cuba y me encontraba con John Crawford, que le daba una bofetada a cualquiera. Y andaba con revólver. Y yo dije, no, la cosa es John Crawford. Estoy bromeando, pero tuvieron mucho. Pero claro. Impacto. Lo que pasa es que yo me eduqué en un colegio americano y entonces para mí todo eso era ya más normal, ¿tú ves? Y después también. Y son otras generaciones que han tenido otro influjo de situaciones y de crecimiento también, porque nosotros estamos muy impactados por todo lo que es el proceso norteamericano, estando a 90 millas. Por supuesto que nosotros estamos abrazados por el pueblo americano. No, y después la intervención americana, que muchos la criticamos por sentimientos nacionalistas, pero fueron los que empezaron de verdad una campaña de salud pública que luego acogió la República y la llevó a sus mejores consecuencias. Y también bastante interés a la educación, porque tú sabes bien que la República de Cuba es una de las repúblicas del mundo que tenía un presupuesto más alto para educación. O sea, tuvo Cuba. Ah, sí, señor. Y Cuba es uno de los primeros países del mundo que tiene un ministerio de salud. Y hasta el año 17, que fue la última plaga, la República logró controlar la plaga. Ahora están los bandoleros estos en Cuba, donde hay dengue, carengue, guatengue y cuántas barbaridades hay. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Gracias, Alejandra. Gracias a ti por invitarme, gracias a este público tan lindo que nos escucha y felicidades a todos. Bueno, pues
Lo veré en el próximo programa, pero quiero señalar que este programa está todavía en vigor gracias a la colaboración de personas como tú, pero sobre todo el productor de este programa se llama Tony Leal, que está produciendo unos programas que va a hacer sobre los cubanos en Puerto Rico. También quiero recordarles a los videntes que este programa está en YouTube. Y ya este es el número 60. Con los 60 años que llevamos fuera de Cuba. 60. Pero que si quieren ver cualquiera de los programas, y algunos sí merecen la pena volverlos a ver, todo lo que tienen que ir a YouTube, poner televisión, Miami-Dade College Television y el nombre del programa. Pueden ver algunos muy buenos, el del arte barroco es magnífico. Yo creo, en mi opinión, que es muy bueno. Y los primeros dos son muy interesantes también. Así que muchas gracias. Esto no se acaba nunca, chicas.